Tribunal Constitucional. Audiencia pública unipersonal ante la magistrada Marianela Ledesma Narváez. Buenas tardes, pueden tomar asiento. Señora relatora, proceda a dar cuenta del expediente 3144-2015, Miguel Ángel Silva Bocanegra contra la RENIEC. Expediente 3144-2015, proceso de amparo, seguido por Miguel Ángel Silva Bocanegra contra la RENIEC. Señora magistrada, solicitado informe oral por la parte demandante, el abogado Gonzalo Ruiz Salas, y ha solicitado informar sobre hechos el señor Miguel Silva Bocanegra. La parte demandante. A ver, la parte demandante va a informar sobre hechos y un informe jurídico. Ya, ¿y la parte demandada? No ha venido. No ha asistido. Ya, a ver, entonces, ¿puede tomar su lugar? Informe sobre hechos. Sí, y Miguel Silva Bocanegra, que debe ser usted, puede informar sobre hechos, de manera concreta, hechos. El hecho concreto es que yo estaba trabajando en RENIEC 7 años, pero entré como bachiller, luego saqué mi título y hubo un concurso público de 800 personas y solamente quienes llegan al primer puesto obtenían una plaza. Yo obtuve el primer puesto, un examen de conocimientos bien arduo en la uni, y gané una plaza de 728. Yo, como era siempre uno de los más jóvenes y había cierta confrontación en cuanto a los debates de los casos, de alguna manera tenían unas personas cierta animadversión. La situación es que yo gané una plaza que correspondía a San Borja y me cambiaron de lugar. Primero me mandaron a Chosica y luego me mandaron a San Juan de Lurigancho. Y luego me mandaron más adentro, que es por Cantorrey. Yo tenía a mi mamá grave. Yo presenté 5 pedidos de cambio de lugar. Era el lugar incluso a la plaza que me pertenecía. Y entonces, y prueba de ello fue que mi mamá falleció, porque estaba realmente mal. Yo vivía en San Miguel, tenía que irme allá. En todo momento yo puse la dirección San Miguel. Y en todo momento me negaron. Y bajo una circunstancia de una supervisión de un jefe que anteriormente yo había tenido confrontación en un debate de ideas y de un cambio de normas directivas, fue que bajo una supervisión de un solo día, yo sin haber tenido en el cargo jamás ni una sanción ni por llegar tarde en absoluto, se me increpa de que he llegado tarde 3 veces y de que el día que vinieron a supervisarme yo había sufrido un robo de un celular, lo que lo demostré. Sin embargo, dicen que habían llegado una persona y que había marcado una tarjeta. Yo eso lo desconocía, porque esos mismos días yo fui. Muchas veces han habido antecedentes de que personas con la misma letra que yo, que la persona que marcó se apellidaba como yo, S. Santisteban Silva. Sin embargo, todo fue tejido muy maliciosamente por RENIEC, de tal manera de que ni siquiera tuve yo un legítimo derecho de defensa para saber qué cosas estaba orquestando, porque todo fue a mis espaldas. Y de una manera que, sin que yo tuviera siquiera, después de 4 meses de ocurrido el hecho, me envían una carta de preaviso de despido y luego una carta de despido. Sin embargo, ni siquiera se me preguntaron por qué, ni las razones después de tanto tiempo. Y en todo aspecto, esto ha sido un atropello a mis derechos, al debido procedimiento, a mis derechos laborales, y esto me ha afectado en mi vida muchísimo, que hasta ahora lo arrastro. Sin embargo, ellos han argumentado de una manera maliciosa y tendenciosa, desacreditando mi imagen con unos compañeros de lo que yo he podido hacer. Pese que yo siempre he sido el primer docente en registro civil y he colaborado en muchas publicaciones, en libros, en artículos, y varias capacitaciones que se han llegado a dar en mi trayectoria ha sido impecable en mis conocimientos, y yo jamás cometería un hecho que me han querido atribuir injustamente. Es todo lo que le informo. Gracias. Para la defensa jurídica, quería hacerle una pregunta. ¿Es falso que usted haya pedido a su compañero Víctor Joel Santisteban Pacheco para que le marque la asistencia el 22 de septiembre del 2009? ¿Eso es falso?
Sí, es falso. Lo que sí es que al parecer el señor lo hizo y yo de ese momento no sabía, pero después me enteré que el señor sí lo hizo. Sin embargo, en esa supervisión que hicieron, al señor lo conminaron para que me incrimine a mí algo que yo no había dicho. Y prueba de ello que fue que él en un momento, en una manifestación que le vine, él jamás me culpa de que yo lo haya llamado, pero como incurre en eso y él no le da la razón y el gusto a las personas que me querían sacar, al señor también lo votaron. Y luego también con esta misma situación me votan a mí. Y dos preguntas. La siguiente pregunta es, y en atención a que una persona, como sería su compañero Santisteban Pacheco, va a arriesgar su trabajo para marcarle la tarjeta a usted, si es que usted no le pidió. Yo en todo momento he mantenido una relación cordial y mi oficina era de las mejores en el trabajo y en el clima laboral del ambiente. Yo definitivamente no le he pedido nada y es más, el señor tenía más tiempo que yo laborando, tenía más años trabajando. Eso también demuestra de que hay una valoración de que le cobró el señor el trabajo y a mí también. Y eso no corresponde a lo que ha sucedido. Ya, o sea, usted no encuentra una justificación por qué un compañero de manera oficiosa, sin que nadie le pida, está al tanto de usted si llega o no llega y de manera oficiosa le marca su tarjeta. No encuentra una justificación por qué tiene un colega de esas características. Definitivamente no, pero si hay siempre un reporte o algo que oficiar, siempre eso se hace entre fin de semana y fin de mes, del cual no tuve siquiera la oportunidad de hacerlo porque la supervisión que me hicieron ese mismo día, ya de una manera tendenciosa, y la ya siguiente había y hecho. última pregunta en relación a los hechos. Estamos hablando no solo de un día, según el informe, para que marque su tarjeta, varios días. O sea, no solo tenemos un compañero oficiosa que le marca la tarjeta un día, sino varios días. Entonces, ¿usted en qué momento toma conocimiento que le marca varios días, sobre todo poniéndole en una situación de poniendo en riesgo laboral, como ha sucedido, ¿no? Sí, Entonces, si a usted le marcan una vez, bueno, le llamará la atención a su compañero, le agradecerá, pero tolerar que le sigan marcando la asistencia, a ver, deme una explicación. Sí, todas esas marcaciones, para empezar, han sido ese mismo mes. Claro. Poder hacer un descargo como se hace cada fin de mes de alguna anomalía, como anteriormente ha habido también con otras personas, otros compañeros, qué es lo que ha pasado y por qué se ha marcado. Y cómo se regulariza ante mi jefe inmediato. Sin embargo, esta situación que ha conllevado eso, yo no lo he en ningún momento ordenado, pero sin duda es una anomalía que afecta mi prestigio, pero yo también pienso que de una manera, en todo momento se le ha combinado al señor, se le ha combinado a los vigilantes, de una manera de buscarme siempre alguna culpabilidad. Si yo, como le digo, sobre este tema, ni siquiera había recibido ni siquiera una llamada de atención, ni un memorando, ni nada, como en muchos casos se da, y de repente el despido es el máximo y más severo castigo que siquiera yo he tenido oportunidad de defenderme en el procedimiento que ellos han llevado, que ni siquiera ha sido justo ni con las debidas garantías de defensa. Ya, muy bien, ya le he escuchado. A ver, ¿qué dice su defensa técnica? Doctora, continuando con la exposición, ya hemos escuchado los hechos. Puntualmente, el señor Miguel, efectivamente, luego de que sucedieron estos acontecimientos, fue notificado con una carta de preaviso de despido y posteriormente, a pesar de haber hecho sus descargos, le notificaron la carta de despido, ¿no? La carta de despido se fundamenta en tres hechos, ¿no? El primer hecho, tardanzas del 14, 15 y 22 de septiembre. El segundo hecho, el supuestamente haber ordenado al otro servidor de nombre Víctor para que le marque su tarjeta en esos días, 14, 15 y 22, y que habría consentido por el hecho de no haber adoptado medidas correctivas, siendo él el jefe en ese entonces de la oficina registral. Y el tercer hecho es que supuestamente el señor Miguel le habría inducido al otro servidor, Víctor, para que el día de la supervisión, que fue el 22 de septiembre, le marque pues, la tarjeta de control de ingreso. Al respecto, las instancias de mérito, tanto la primera instancia como la segunda instancia, vemos nosotros que han reproducido
literalmente los informes de investigación que ha realizado el RENIEC. Sin embargo, no ha valorado ninguno de nuestros argumentos para rebatir esos hechos que se le imputan y que para nosotros son hechos notoriamente falsos, inexistentes, conclusiones arribadas en base a un hecho, como le digo, falso, y que conllevan a que se aplique pues una sanción supuestamente tipificada en el reglamento interno. Respecto a las tardanzas, ya eso incluso ha quedado determinado en la sentencia de vista de que no existieron sanciones previas, por lo tanto no puede ser utilizada como una justificación para sancionarlo con lo más grave que es el despido, ¿no? Por ahí tenemos una causa de despido menos. Sin embargo, respecto a lo más grave, y consideramos que es grave, ¿sí?, es que supuestamente el otro servidor, Víctor, le habría marcado la tarjeta de ingreso. Doctora, no se ha valorado que el propio señor Víctor, en una manifestación en el RENIEC, él ha manifestado que literalmente que el señor Miguel nunca le ordenó que marque su tarjeta. Y está la declaración en una manifestación el 9 de noviembre del 2009, que obra como anexo en la contestación de demanda del RENIEC. Y además existe un descargo por escrito del 17 de diciembre del 2009, que también obra como anexo en la contestación de demanda, en el cual señala que el día en que le tomaron la declaración, la persona encargada lo presionaba y coaccionaba para que declare en contra del señor Miguel, ¿no? Usted podrá pensar, ¿por qué quizá declara eso? Quizá para tratar de salvar su situación. No, porque al final los dos estaban implicados y al final a los dos proceden con despedirlos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede arribar a la conclusión de parte del RENIEC y ratificada por las instancias judiciales de que el señor Miguel habría ordenado a que le marquen la tarjeta de ingreso? Eso no sucedió y está claramente demostrado con la propia declaración del otro servidor. Ahora, respecto a que él consintió, porque supuestamente no adoptó medidas correctivas siendo el jefe, ¿no?, porque había un marcado el día 14, 15 y después el día de la supervisión 22. Doctora, él advierte esa situación el día de la supervisión. Y el día de la supervisión, que fue el 22 de septiembre, ya ese hecho se había reportado al jefe, ¿no?, el mismo día de la supervisión. Entonces, ¿cómo se puede decir que él no adoptó ninguna medida correctiva si ya la supervisión habría suplido ese accionar del señor Miguel, que en ese entonces era jefe? Entonces, ¿cómo se puede llegar a una conclusión de que no adoptó medidas correctivas si ya el hecho estaba en manos, en conocimiento de la supervisión y de su jefe inmediato? Y era ahí donde se iba a aclarar la situación. Incluso el señor Miguel, a los 5 días, presentó un descargo sin que se lo requieran respecto a la situación para aclarar estos hechos. Y a pesar de todo ello, se concluye de que él consintió y no adoptó ninguna medida correctiva, lo cual no es cierto, porque en estos casos, según la costumbre y la actuación interna de los jefes en el RENIEC, estos casos suceden, doctora. Incluso se han acompañado oficios en el cual a veces las personas por error marcan la tarjeta de otro, que al final ya el señor Miguel ya ni sabe por qué hipótesis fue un error, si incluso hasta el propio Víctor pudo haber estado también combinado con los demás para poder planear un despido hacia el señor Miguel, pero existen varios casos y hay unos oficios que están en el expediente que demuestran ello, y que esos casos se reportan al fin de mes o al inicio del siguiente mes. Entonces tampoco se le daba la oportunidad para que él reporte en todo caso estas irregularidades y se advierte y se tomen las sanciones correspondientes, ¿no? Por lo tanto, doctor, nosotros creemos que los hechos invocados en la carta de despido son inexistentes, son falsos, son conclusiones pues que no son reales, no están de acuerdo a lo que sea, a los dichos o manifestaciones de las partes. Y para concluir, doctora, es importante valorar el RENIEC lo contestó en forma extemporánea. Pese a eso, se valoró sus medios probatorios y no se ha valorado ninguno de los que nosotros hemos ofrecido. Y también no se ha considerado que el señor, en sus 7 años de carrera, siendo abogado y siendo el primer capacitador del RENIEC, que publicó textos y artículos, nunca tuvo un antecedente en su haber o en su récord laboral que le permita, pues, quizá poder deducir o concluir de que, pues, pueda tener una conducta proclive a poder
cometer alguna falta o irregularidad, ¿no? Por estas consideraciones, señora magistrada, nosotros pedimos respetuosamente que la sentencia recurrida pues sea declarada, se revoque y reformándola se declare fundada la demanda de acción de amparo y se ordene la reposición a su centro de trabajo. ¿No está trabajando con una medida cautelar, nada? No Ya. no está trabajando Ok. con ninguna medida cautelar. Ya, muy bien. Eso es todo. La causa queda al voto. Causa número 2, expediente 3180-2015, proceso de amparo, seguido por Cintia Vilma Araujo Toledo y otros contra el Congreso de la República. Señora magistrada, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Pascual Luza Centeno y por la parte demandada ha solicitado informar el abogado Edwin Valera Mendoza por la Procuraduría Pública del Congreso de la República. A ver, la parte demandante, Cintia Araujo Toledo, ¿es usted? Y la parte demandada, el Procurador del Congreso. ¿Puede hacer uso de la palabra a la parte demandante? Sí, señora magistrada, solicitamos respetuosamente que su voto sea por revocar la sentencia de vista y reformándola, declarar fundada la demanda. Los hechos son ocurridos en el Congreso de la República y los trabajadores, que en conjunto fueron 75 servidores que pasaron a la condición de trabajadores a plazo indeterminado en virtud de un acuerdo de mesa directiva, todos ellos antes habían sido trabajadores contratados bajo modalidad en algún tiempo y luego inclusive bajo la modalidad de CAS. A través de un concurso interno se decide su pase a la condición de trabajadores a plazo indeterminado, lo cual se efectiviza en enero. Y luego en septiembre, vale decir, después de haber trabajado 8 meses, se decide su despido sin que exista causa que justifique tal decisión y que estuviera prevista en la ley relacionada con la conducta o con la capacidad del trabajador. Desde esa perspectiva entendemos nosotros que se trata de un despido incausado, razón por la cual solicitamos amparar el derecho de los trabajadores. Estos casos, señora magistrada, han sido defendidos en diversos procesos y de los cuales solo estos 13 han merecido los pronunciamientos de primera y segunda instancia que han motivado que se arribe a este Tribunal Constitucional. Todos los demás compañeros de los actores en este proceso ya están trabajando, se ha resuelto su reposición por las razones que son las mismas que se han planteado en este proceso y estimamos nosotros respetuosamente que en este caso estamos ante un típico despido incausado, por lo cual corresponde ordenar la reposición de los actores. Muchas gracias. La parte demandada, el procurador. Muchas gracias, señora magistrada. Ante todo, muy buenas tardes. De manera muy breve, pasaré a detallar previamente cuáles son los actos que se desarrollaron y que desembocaron, en todo caso, en el despido de los accionantes. A través del presente proceso constitucional, 13 ex trabajadores del Congreso de la República solicitan la nulidad de las cartas por las cuales se les ha comunicado la extinción de su vínculo laboral con el Congreso de la República y, consecuentemente, solicitan sean repuestos en el Congreso de la República. En principio, debo señalar que las cartas, materia de cuestionamiento, mediante las cuales el Congreso de la República les ha comunicado la extinción de su vínculo laboral, es a mérito del acuerdo de mesa 026 del año 2011, celebrado el 24 de agosto del año 2011. ¿Y cuáles son las razones por las cuales ya el nuevo Parlamento de ese entonces, del año 2011, declara la nulidad de un acuerdo de mesa, que en este caso es el acuerdo de mesa
112 del año 2010, celebrado el 17 de diciembre del año 2010, a través del cual se había dispuesto el nombramiento de los ahora accionantes y de otras personas más. Precisamente el motivo por el cual se ha emitido este acuerdo de mesa, el acuerdo 026, ha tenido en cuenta el fraude y la ilegalidad en el cual se había emitido este acuerdo de mesa 0112 del año 2010. ¿Y cuál es este fraude? El fraude es de que este acuerdo de mesa, el 112, a través del cual se había procedido a nombrar a trabajadores del Congreso, este acuerdo de mesa, lo que ha inobservado de manera flagrante son básicamente tres leyes: la ley 29465, la 29626, que son las leyes del presupuesto del sector público para el año 2010 y del año 2011, y la contravención al artículo 7.4 y 7.7 del decreto legislativo 728. Y precisamente, ¿por qué decimos de que era un acto fraudulento e ilegal? Pues porque los ahora accionantes, de los 13 accionantes, 9 pasaron de manera directa, mediante este acuerdo de mesa 112, a ser trabajadores a plazo indeterminado, sin haber sometidos a un concurso público de méritos, sin haber cumplido con un periodo laboral mínimo de 5 años de labor ininterrumpida en el servicio parlamentario. Y es por eso de que el acuerdo de mesa 026 deja sin efecto y la nulidad de este acuerdo de mesa. Y es por ello de que los señores accionantes se les comunicó la extinción de su vínculo el 31 de agosto del año 2011 y dejan de laborar a partir del 1 de septiembre del 2011. Conforme ya se ha podido acreditar en autos, señora magistrada, en nuestra contestación de demanda se han juntado los informes técnicos administrativos emitidos por la Jefatura de Recursos Humanos del Congreso de la República, en el que claramente se establece que los accionantes, como lo vuelvo a reiterar, 9 habían ingresado de manera directa a través de este acuerdo de mesa. No habían laborado con anterioridad. Y los otros 4 ingresaron en el 2007 y en el 2008. Uno de ellos trabajó en la organización parlamentaria y después en el servicio parlamentario, pero ninguno de ellos cumplió con este requisito previo, que es en todo caso laborar en el Congreso de la República de 5 años de manera ininterrumpida. Y es por ello de que se deja sin efecto estos nombramientos ilegales. Ahora, ¿cuál es el basamento para que el Congreso de la República, como una entidad o un poder del Estado, deje sin efecto un acto administrativo, en este caso el acuerdo de mesa 112? Se basa en la Ley de Procedimiento General Administrativo, que claramente señala que existen 3 mecanismos por los cuales las entidades del Estado o entidades públicas pueden de oficio dejar sin efecto actos administrativos, en este caso a través de la revocación, la rectificación o la nulidad de oficio, y en este caso se ha procedido con la revocación. Entonces, se tiene de que la extinción del vínculo laboral no es, como lo señala el accionante, que no se ajusta a ley, sino que ha sido como consecuencia, como lo vuelvo a reiterar, del acuerdo de mesa 026. Ahora bien, para mayor resolver, señora magistrada, debo señalar que ya en 2 procesos similares al de autos, en el que también se solicita la reposición laboral y se solicita que se deje sin efecto el acuerdo 026, ya este máximo tribunal en los expedientes 046-64-2012 y el expediente 514-2013 ha declarado infundada la demanda por no haberse evidenciado la vulneración a los derechos constitucionales invocados, en este caso el derecho al trabajo y al despido incausado. Tanto más si en el expediente 4664 del 2012, en el fundamento número 3.10, hace mención al precedente Huatuco, a la sentencia recaída en el 5057 del 2013, en el cual dice que el acceso a la administración pública es mediante concurso público de méritos, teniendo en cuenta la meritocracia. Y en ese contexto lo desarrolla en esta sentencia ya este tribunal, y en el que señala que si bien los accionantes se encontraban laborando en el régimen de la actividad privada del 728,
pero esto también le es aplicable, en este caso a estos señores, por laborar en una entidad del Estado. Por esos fundamentos, tanto el juzgado de primera y la sala de segunda instancia han declarado improcedente la demanda por no haberse evidenciado la vulneración de ningún derecho constitucional. Esto por esos fundamentos, señora magistrada, que solicito que se declare infundada la demanda. Muchas gracias. ¿Va a hacer una réplica? Brevísimamente, una réplica. Señora magistrada, lo que se ha dicho es que la mesa directiva instalada en julio de aquel año tomó en el 24 de agosto de ese mismo año una decisión y se ha relatado por el apoderado, el abogado delegado de la Procuraduría del Congreso de la República que se decidió la revocación de aquel acuerdo. En ese caso, si se continúa la regular tramitación de este procedimiento de acuerdo con la Ley General de Procedimiento Administrativo, tendría que haberse precisado de todos esos trabajadores quienes eran, y es ellos quienes tendrían que haber sido exclusivamente ellos materia de un procedimiento administrativo, en el cual además tendría que haberse respetado su derecho de defensa. Ninguno de ellos ha sido notificado, ninguno de ellos ha sido informado, a ninguno de ellos se les ha dado oportunidad de defenderse. Consecuentemente, estimamos nosotros que la decisión adoptada por la mesa directiva instalada para el año 2011 ha actuado de manera incorrecta y su actuación se tipifica claramente en lo que el propio Tribunal Constitucional ha determinado en qué caso se califica un despido como incausado. Y en este caso estos trabajadores han sido despedidos sin haberse invocado en contra de ellos ninguna de las causas para extinguir el vínculo laboral prevista en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Muchas gracias. Una dúplica. Solamente para señalar lo que ya este tribunal ha desarrollado en el expediente 1254 del 2004 y 2247 del 2011, en el que ha concluido que el error no genera derechos. Y precisamente si el nombramiento que se dio en su oportunidad estuvo viciado por ser ilegal, por contravenir a leyes y normas, entonces no se puede obtener derechos y por lo tanto no cabe solicitar la reposición, como ya lo reiteré. Y precisamente dentro de lo que estableció en su oportunidad las leyes de presupuesto para el sector público del año 2010 y del 2011, claramente en el artículo 9.1 señalaron: queda prohibido el ingreso de personal en el sector público por servicios personales y nombramiento. Asimismo, en el 9.3 ratifica la prohibición de ingreso de personal a plazo indeterminado, ya sea en el régimen 276 y 728. Es lo que claramente decía las leyes de presupuesto de esos años. Sin embargo, la mesa directiva de ese entonces, pues obviamente por favorecer a un determinado grupo de personas, de manera arbitraria, emite este acuerdo de mesa que a todas luces es ilegal y fraudulento. Tengo unas dudas para la parte demandante, ¿no? Su patrocinada y un grupo de trabajadores que son los demandantes alegan haber sido despedidos de un empleo público, ¿no? Como es el Congreso. Usted como abogado sabe, voy a leer el artículo 5 de la ley 28.175, que es la ley marco del empleo público, establece que el acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto sobre la base de los méritos y capacidades de las personas y de modo que capacidad de las personas. Esta ley que está vigente creo que del año 2004. Quisiera que me diga cómo así la decisión del Congreso, de la mesa directiva, de pasarle al régimen 728 es congruente con esta exigencia de la ley marco del empleo público que data desde el año 2004. Entendemos nosotros que en principio el Congreso de la República, en la fecha en que ocurrieron los hechos, tenía, como tiene hasta ahora, sus trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada. Y entendemos que uno de los criterios que se tomó en su momento fue que
La ley, la vigente hoy, la ley del servir, establecía en su primera disposición final la exclusión de trabajadores de los alcances de esta ley, dentro de los cuales estaban los trabajadores del Congreso de la República. Entonces, no me he dejado entender. Hay un marco legal. La ley se llama Ley Marco del Empleo Público. Hay un artículo 5º en esa ley, que es la ley 28175, que señala, y le voy a leer literalmente, dice que el acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto. Pregunta, ¿cómo así la mesa directiva puede conjugar esa facultad que ha hecho con esta ley? ¿Por qué la mesa directiva esta ley no la aplica y aplica otra lógica? Entendemos que esta es una decisión que toma la mesa directiva. Entendemos también que en base a algún informe legal de sus áreas correspondientes, y asumimos que esta es una decisión que la mesa directiva estimó pertinente y adecuada. El tema es que, conforme hemos informado en la primera parte de nuestra intervención, estos trabajadores ya venían prestando servicios, algunos incluso bajo modalidad, y luego… Yo quiero que me dé una como explicación, que me diga cómo así yo no voy a aplicar la ley del empleo público y cómo así voy a aplicar una directiva. O sea, deme un argumento para decir por qué yo no voy, por qué voy a inaplicar la ley, por qué esa ley no existe para el Congreso. Deme una razón, porque el Congreso actuaría en contra de la ley del marco del empleo público. ¿Cuál es la razón para justificar no aplicar esa norma del Congreso? Bueno, la razón entendemos que es que el Congreso de la República, en razón de su autonomía administrativa, ha tomado esa decisión que, conforme estimamos nosotros, ha sido también en reconocimiento de una trayectoria laboral ya de estos servidores que fueron incorporados y en realidad fueron pasados a la condición de trabajadores a plazo indeterminado. La primera pregunta que quería hacerle, yo le dije que tenía que hacerle 3 preguntas. La primera, hasta ahora yo no encuentro un argumento legal por qué el Congreso decide inaplicar una norma para ingresar a su personal a las 7:28. Hasta ahora me gustaría que usted en todo caso por escrito me dé un argumento para justificar la actividad de la mesa directiva, ¿no? Porque hay una ley y esa ley existía desde el año 2004. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual yo, Congreso, decido inaplicar esa ley y designar a dedo, como argumenta acá la parte demandada? Bueno, la segunda pregunta que quería plantearle es que el Tribunal Constitucional ha generado un precedente vinculante que es el famoso caso Huatuco. Y ahí en el caso Huatuco el tribunal ha interpretado lo que la Constitución habla de la función pública y ha interpretado señalando que el acceso a la función pública es un derecho que tiene todo ciudadano, usted, yo, cualquier persona, de acceder a un cargo público, ¿no? Y por eso, como todos tenemos ese derecho a ser funcionarios públicos, ha generado una serie de supuestos para que nosotros ingresemos, como por ejemplo el concurso de méritos. Le pregunto, es la segunda pregunta, ¿cómo así en su caso no deberíamos incluir el concurso de méritos, como es el caso que usted señala? Porque acá ha sido designado así directamente por la mesa directiva, como usted dice, en reconocimiento a su actividad laboral, pero solo de este grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo así no vamos a aplicar el concurso público para el acceso a la administración pública? A ver. Nosotros sostenemos, la tesis que sostenemos es que esto debe ser visto desde la perspectiva del derecho del trabajador y no desde la perspectiva de la obligación del empleador. Nosotros entendemos que en el Congreso de la República es la obligación de hacer el concurso público le corresponde a la parte empleadora. El trabajador, cualquier trabajador va con su capacidad de trabajo, conoce de un requerimiento de personal, presenta sus papeles, su empleador tiene un procedimiento para ello, presenta sus papeles, ingresa a laborar, ingresa inicialmente con contratos modales, un grupo luego es incorporado al servicio CAS,
prestan sus servicios así y la entidad, Congreso de la República, hace un concurso interno y en mérito de ese concurso interno decide, mediante acuerdo de su mesa directiva, el pase permanente, el pase a la condición de trabajadores a plazo indeterminado en razón de estos hechos. Ahora bien, la obligación de desarrollar el concurso público es la obligación del empleador. Entonces yo vengo defendiendo a los trabajadores desde la perspectiva del trabajador. El incumplimiento de una obligación legal por parte del empleador, ese incumplimiento no puede invocarse para el menoscabo de los derechos de los trabajadores. Nadie puede favorecerse de su propio incumplimiento. Entonces, cuando se toma el acuerdo de revocar aquella decisión del acuerdo 026 del año 2010, este escenario planteado por la sentencia 5053 del año 2013 aún no se conocía. Consecuentemente, los acuerdos que se tomaron, concretamente el acuerdo 026 que se toma el año 2010 y que se efectiviza en enero del año 2011, se hace de acuerdo con la legislación vigente en ese momento. Eso es lo que yo le puedo decir. Pero precisamente siguiendo esa lógica, y por eso yo empecé planteando la primera pregunta, la legislación vigente desde el año 2004 exige que el empleo público se haga por concurso público. O sea, no es una novedad que el tribunal haya interpretado en el caso Huatuco. No. O sea, desde el año 2004 se viene sosteniendo eso, ¿no? Entonces ya tiene usted un antecedente legal que la mesa directiva no sé, por eso le quería que me diga cuál es la explicación por qué una mesa directiva decide no aplicar una norma que rige el año 2004. Dos, que el caso Huatuco lo que hace es interpretar el concepto de función pública que está desde el año 93 en la Constitución. O sea, lo que hace Huatuco no es una novedad porque ya hay situaciones que se han dado. Por eso que yo le pregunto, a la luz de esos antecedentes, ¿qué argumento me podría dar, no? Y la tercera y última pregunta que quería plantearle es, al final y al cabo, todo este concepto del acceso a la función pública y del concurso de méritos y de tomar lo mejor, ¿quién es el destinatario final, beneficiario de toda esta historia? El ciudadano. Ajá, Eso es lo que el se ciudadano, pide. no Claro. es el litigante, no Así son es. los señores. ¿No? Entonces, toda esta lógica, y me agrada coincidir con ustedes, toda esta lógica se construye para servir mejor al ciudadano, no para servir a la persona que a dedo fue designada, porque digamos, la función pública no está para beneficiar a la persona, sino para servir a los ciudadanos. Con la única precisión, con el mayor respeto, señora magistrada, es que no fueron, porque esa es la tesis de la parte demandada, que fueron a dedo, sino que fue un acuerdo que hizo, como dije, un concurso interno y fue el reconocimiento de una trayectoria laboral ya de trabajadores que estaban prestando sus servicios. De todos los que estuvieron. ¿Y cuántas personas estuvieron así de que merecieron ese reconocimiento, su trayectoria laboral? 75 personas. Que estuvieron más de 5 años, 10 años trabajando así, sin 75 personas, sí. Así, trabajando 5, 10 años. Claro, cumpliendo todos los requisitos de ley. Aquí se ha sostenido que algunos no habrían tenido esa condición. Entonces sería responsabilidad de la OE demandada de precisar quiénes son. Y respecto de ellos, en su momento, el Congreso debió tomar las acciones del caso, lo cual no ha sido así, no ha ocurrido. Yo tengo la última duda es, usted muy bien sabe que el tribunal ha sacado el precedente Huatuco, es de público conocimiento, son las reglas de interpretación a la carrera de la función pública. Su caso, ¿en qué se distinguiría para no aplicarle el precedente? ¿Qué podría yo argumentar para no aplicarle ese precedente? Lo que dije, en el momento en que se toma la decisión, señora magistrada, la ley del servir había excluido a los trabajadores del Congreso de la República de sus alcances. Consecuentemente, este análisis, que me parece en el sentido histórico sumamente útil y valioso, pero dado su carácter normativo, tendría que aplicarse para los trabajadores a partir de la expedición de esa ley, porque establece un nuevo escenario en el cual, además, conforme ya he informado, es el empleador el que incumplió su deber, y ese incumplimiento del empleador no puede servir luego para determinar el menoscabo de los derechos de los trabajadores.
Abogado de la parte demandada, es cierto que el Estado se beneficia de sus propias impericias e incompetencias, ¿no? Porque el Estado debería comenzar fomentando no solo el concurso público, sino también varios escenarios de garantías al concurso público. Entonces, en este caso, la mesa directiva no ha hecho el concurso que debió hacer, pese a que la ley exige, y imagínense el Congreso, que son grandes conocedores de la norma, al final inaplican la norma. Entonces, la pregunta es, ¿cómo así el Estado se puede beneficiar de sus propias omisiones? Bueno, lamentablemente, señora magistrada, y debo decirlo, el Congreso de la República, al ser un poder del Estado, muchas veces se presta no para el servicio público, sino para el servicio político. Y es lo que sucedió en el caso de Autos, con un favorecimiento político de favorecer a determinado grupo de personas y yendo incluso contra lo que dicen las leyes y las normas y pues, como lo reiteré, posteriormente ya el nuevo periodo parlamentario, al evidenciar esas omisiones, lastimosamente en el Congreso de la República se suscitan ese tipo de eventualidades que cuando están por culminar los periodos legislativos hacen los nombramientos, crean plazas, aprueban el CAP, aprueban el cuadro nominativo de personal. En algunos casos es legal, porque si bien se han dado nombramientos también con anterioridad, pero lo que sí se ha respetado es que estas personas que hayan laborado en servicio parlamentario por lo menos hayan cumplido con los 5 años de labor mínima ininterrumpida. En esos casos sí sería un nombramiento legal. Y el otro supuesto es el nombramiento por concurso público de méritos. Pero como lo vuelvo a reiterar, en el caso de Autos, ni lo uno ni lo otro. Entonces, el Congreso no podía dar valor en este caso a un acto que ha sido fraudulento. En ese sentido es que no les asiste el derecho a los accionantes de solicitar la reposición mediante la presente acción de garantía. Si no hay mayor temas que informar, la causa queda al voto, ¿ya? Muchas gracias.